El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Michoacán presentan Pensando la nueva normalidad. Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México. Soy Lucía Crespo Stupkova, doctora de Economía Agrícola. Trabajo en el Centro de Estudios Rurales del Colegio de Michoacán. Hoy quiero hablar sobre los mercados agrícolas y sobre el acceso a alimentos durante y después de la pandemia. Al inicio de la pandemia hemos sido testigos de un aumento de precios de los alimentos, de un desabasto y de unas compras masivas. Eso nos lleva a preguntar, ¿vamos a tener suficientes alimentos? En los últimos 2 años se han producido cosechas bastante grandes de los granos básicos, sobre todo trigo y maíz. El problema es en el subasto de arroz, porque las cosechas han sido más bajas y además los países del sudeste asiático decidieron no exportar, lo que interrumpió las cadenas globales de subasto. La decisión es lógica desde el punto de vista que los países asiáticos quieren en primer lugar asegurar el alimento para su propia población. Sin embargo, así suben los precios, la especulación y se limita el acceso de poblaciones de otras regiones. En México hemos observado un limitado acceso de la población rural, sobre todo porque se han cerrado plazas y mercados en los pueblos. Consecutivamente, la agricultura se ha declarado como sector estratégico. Entonces nos han interrumpido los trabajos agrícolas y el sector no se ha visto tan afectado como otros sectores, por ejemplo el terciario. Hay regiones que dependen fuertemente de las importaciones y exportaciones de los alimentos. Ahí entramos al tema de la soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria quiere decir la capacidad que tiene un territorio de producir los alimentos para su propia población. En México, la soberanía alimentaria llega al 50%. Entonces, la mitad de los alimentos que necesitan los mexicanos los tenemos que importar. Aunque la soberanía alimentaria ha sido ya una de las políticas dentro de las políticas públicas de este gobierno, con la pandemia todavía ha aumentado la importancia del sector agropecuario. Michoacán es una de las regiones que depende de las agroexportaciones. Lo que exporta Michoacán no son productos básicos, sino más bien alimentos de lujo, como aguacate y berries. Además, es un sector que aporta muchas divisas. Frente a la caída del turismo y caída de los precios del petróleo, el sector agropecuario tiene mucha importancia para asegurar las importaciones de alimentos que necesitamos. Entonces, los que estamos preocupados por medio ambiente, pensamos que podría aumentar todavía más la presión sobre los recursos naturales de Michoacán para seguir con las mismas o incluso mayores exportaciones. Este sector también necesita muchos jornaleros. Los trabajos no se han visto interrumpidos y siguen trabajando en el campo, a veces exponiéndose más a los efectos que pueda tener la pandemia. ¿Cuáles deben ser las respuestas ante tal crisis? En primer lugar, hay que asegurar el abasto de los más vulnerables. Eso quiere decir repartir alimentos en especie de los bancos de alimentos. En segundo lugar, hay que poner dinero en manos de las personas. Tanto los productores pequeños y medianos que necesitan sacar sus cosechas y llevarlas a los mercados, como los consumidores que necesitan tener suficiente poder de compra. A largo plazo, tenemos que pensar que producir alimentos es una actividad cada vez más riesgosa, sobre todo por el cambio climático. Agricultura es uno de los sectores que está afectado por el cambio climático, pero también que aporta cerca de los 30% de los gases de efecto invernadero. Entonces tenemos que pensar en cultivar, transportar y consumir de una manera más ambientalmente inteligente.
Debemos disminuir nuestra dependencia en los insumos importados, sobre todo los plásticos, los plaguicidas y los fertilizantes industriales. Pensando la nueva normalidad. Propuestas para mitigar los efectos de la pandemia en México.